Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder llegar hasta aquí, Señor, para recibir, Señor, de ti la palabra sanadora, la palabra restauradora, la palabra que nos reconcilia contigo. Y esta noche, Señor, declaramos que de aquí no vamos a salir igual que como llegamos, porque tu palabra nos renueva, tu palabra nos alerta, tu palabra nos levanta, tu palabra nos hace vivir más alto. Hoy reconocemos, Señor, y hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor Jesús nuestro. Porque hemos sabido que no tenemos lucha de sangre ni de cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales de este siglo. Pero Señor, a eso enviaste a tu Hijo, a morir en la cruz del Calvario, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y nos sellaste juntamente contigo cuando pusiste el Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que pudiéramos pensar como tú, hablar como tú, escuchar como tú, Jesús. Y sobre todo, amar con el corazón que tú nos amas. Padre, tú nos has sellado juntamente contigo porque hemos muerto a lo que éramos para nacer a lo que tú dices que somos. Por lo cual hoy venimos en plena certidumbre de fe, creyendo y sabiendo que harás cada cosa en nuestra vida más excelsamente de lo que alcanza nuestra mente a pensar. Porque, Señor, gracias porque tú no te quitaste y decidiste morir por nosotros. De la misma manera nosotros recíprocamente hemos visto el amor pleno tuyo y queremos, Señor, queremos en reciprocidad de ese amor ser recíprocos en nuestro estilo de vida. Que la reciprocidad en nosotros sea una acción de vida hacia ti con una búsqueda insaciable y una sed de ti que nos hace vivir en lugares más altos juntamente contigo. Padre, te miramos, te escuchamos, te amamos, te obedecemos y tenemos hambre y sed de ti. Y no es nada difícil de entender que lo último antes de morir, tuviste hambre y tuviste sed. Y esa sed de justicia, porque tu reino se establezca, está en nuestros corazones. Hoy clamamos a ti, Señor, con hambre y sed de justicia, para que eso sea parte, Señor, esencial en nuestro estilo de vida. Gracias, Señor, porque cada día nos acercamos más a ti y cada día encontramos que necesitamos más de ti. Por lo tanto, eso crea una dependencia absoluta tuya hacia ti, donde nosotros, Señor, hemos encontrado en la fuente divina un gozo eterno e inefable que nunca se agota. Y esa fuente eres tú en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste de esa manera. Y hoy nosotros clamamos a ti para cada día ser más llenos de tu verdad, ser más blanco que la nieve y parecernos más a ti. De tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, nosotros seamos uno juntamente contigo a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Gracias, Señor, porque la obra de maldad jamás nunca podrá estar por encima de nosotros. Gracias porque tú sellaste la victoria en nuestra vida, porque ya tú la ganaste y nos las entregaste. Hoy, Señor, venimos en plena certidumbre de fe, creyendo y sabiendo que estamos seguros juntamente contigo, que iremos a las mansiones celestiales cuando suene la trompeta final. Y entonces reconoceremos que hemos vencido por el poder del testimonio, para gloria de tu nombre, Padre. Cuánto anhelamos ese momento, Padre, y estamos preparándonos para ese momento, porque así que es como se prepara la novia que se casa con el Cordero, en un compromiso de limpieza, de poder, de autoridad, en una real dependencia de Él para ser más blanco que la nieve.
y que el sello que tú nos pusiste y el nuevo nombre que vamos a tener en las naciones celestiales se mantenga, porque el sello de la marca del Cordero de sangre en nuestra frente está vigente y que todos los días se renueva, como se renueva nuestra mente, nuestro corazón y se blanquea nuestra alma y somos aceptos en el amado para ser, Señor, herederos del trono de la gracia en ese oportuno socorro que todos clamamos. Gracias, Señor, gracias por la persona que tú vas a usar esta noche, que es la doctora Amparo Colón. Gracias por su esposo, gracias por estos pastores que han sacado tiempo, Padre. Te pedimos de una manera sobrenatural que tú le bendigas abundantemente. Y todos unánimes nos ponemos de acuerdo, Padre, en esta verdad para que tu gloria brille sobre cada uno de nosotros. Te lo hemos pedido y orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor? Buenas noches a los que no lo habían podido saludar. Que Dios les bendiga. Y vamos a adorar al Rey de Reyes e inmediatamente entramos a la clase. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar, vamos a exaltar Sí, Señor. al Rey de Reyes y Señor de Señores y darle toda la gloria porque Él es el Rey. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Él es el Rey infinito, el poder. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Sí, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, Señor, buscando crecer, Señor, para ser agradables a tus ojos. En este momento, Padre Celestial, te pido por estas ofrendas. Te pido, Señor, que sean, Señor, agradables a tus ojos, que tú las bendigas, Señor, y las prosperes. En el nombre poderoso de Jesús, que sean usadas para tu reino. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén. 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 Vamos a adorar. Inmediatamente entonces entramos a la casa. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestro fiel amigo. Gracias, Señor. Glorioso eres, Dios. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Gracias, Señor. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar.
Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Voy a volver atrás. Otra vez. Voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Sí, Señor. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor. Y reafírmese en la letra de esa alabanza para que se afirme en la verdad de Cristo. No hay otra. Dios les bendiga. Bienvenidos a los que no han podido saludar. Siéntese, por favor. Pastora. Bendiciones para todos. Bueno verles, ya me siento parte de esta casa. Es hermoso verles, estar con ustedes y para mí es un privilegio el que me hayan concedido su pastor este tiempo de poderle compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y quiero decirle algo antes de comenzar esta noche. Es un privilegio también que ustedes tengan un pastor entendido en la intercesión en la guerra espiritual. Hemos estado en iglesias y damos gracias a Dios cuando vemos que los pastores están en la línea de lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo en la iglesia. Gracias a Dios por cada pastor y pastor. Estamos muy contentos de lo que Dios ha puesto. Valore lo que usted tiene aquí, porque esto es algo que es hermoso. Ver cómo Dios ha colocado una carga en el corazón de Él y Él quiere que ustedes también tengan esa misma pasión y que esas cargas que son la intercesión que Dios quiere hacer que tengamos por las almas y por los lugares, esté en cada uno de ustedes también. Y sabemos que el trabajo no lo puede hacer una sola persona. Este es un trabajo de la iglesia. Así que también doy gracias a Dios porque la manera correcta de instruir es a la iglesia. Entendemos que los equipos son necesarios. Los equipos son avanzada en la iglesia y van instruyendo a otros. Pero el trabajo de la intercesión es de la iglesia. Reyes y sacerdotes. Dios nos llamó a todos. Así que qué bueno que podamos entrar en una iglesia que ha tenido la experiencia y sé que mucho, o creo que todo lo que yo le traigo a ustedes aquí, de una manera o de otra, su pastor tiene que haberlo hablado con ustedes. Y yo creo que la repetición es lo que hace que podamos ir un poquito más y hacer que esos conocimientos se afirmen y puedan ser usados en este tiempo para lo que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Dicen amén? Así que vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es el conocimiento del enemigo y cómo vencerle. ¿Amén? Ese va a ser el tema que nos trae. No sé el tiempo, hasta que donde lleguemos ahí nos quedamos. El tema es un poco extenso, pero creí pertinente compartir con ustedes algunos datos, información que nos van a servir de preámbulo para sentar una base escritural a lo que realmente queremos entrar más adelante. Pero creo que estos pasajes que ya ustedes conocen sobre la criatura en Ezequiel 28, a ver si yo me complico un poquito con esto. Sí, cambia ya. Yo prefiero que cambie ya porque yo me concentro entonces en leer aquí.
y en explicar, sí, exacto, el puntero nada más. Vamos a hablar un poquito de lo que en Ezequiel 28 nos habla sobre la criatura. Sabe que Dios es el creador, el enemigo es la criatura. No es el aire, es que tengo un poquito de resequedad. Si me consiguen un poquito de agua, se lo agradezco. Vamos a entrar en la siguiente, donde nos habla entonces en Ezequiel 28. Gracias. Si no lo ponemos aquí, no hay problema, seguro. Comenzamos con lo que en el principio dice la palabra, que creó Dios todas las cosas. Ese es el primer versículo que nos encontramos en la palabra. Y también quiero decirle que no me quiero sujetar a la presentación. La presentación tiene mucha información y yo voy a abundar tal vez en cosas que no están en la presentación. En momentos no la leeré, en momentos las leeremos. Así que no es que tenemos una camisa de fuerza para todo lo que está aquí tal como está. Dejamos el espacio para que el Espíritu Santo añada y pueda poner esta palabra en sus corazones. Permítanme un momento antes de seguir. Quiero hacer una oración por cada uno. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en este momento en que tú, Señor, has querido que toquemos este tema, te pedimos que tú cubras a cada uno de nuestros hermanos con tu sangre bendita, familiares, propiedades, todo, Señor, bajo tu mano, bajo tu sangre poderosa. Te pedimos entendimiento, Señor, en cada mente, que el poder tuyo, Señor, a través de tu palabra, haga en nosotros, Padre, que podamos entrar profundamente en esta palabra, entrar y ser restaurados, ser, Señor, transformados por medio de la misma, por la renovación del entendimiento. Padre, nos colocamos en tus manos y si hay algo en nosotros que pueda estorbar en esta noche la revelación que tú quieres traer a cada vida, te lo presentamos ahora para que tú obres, Señor, que nada distraiga, que nada quite, que nada robe, y atamos todo espíritu de confusión, todo espíritu que quiera venir a estorbar, de sueño, cualquier cosa que el enemigo quiera usar como una estrategia en esta noche. Atamos y reprendemos esos poderes. Y declaramos inoperante toda fuerza del enemigo, toda estrategia es nula, es cancelada. En el nombre de Jesús, con la autoridad que nos diste, declaramos el territorio fértil para la siembra de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, pues, puede sentarse. El primer pasaje, como le decía, en el principio creó Dios todas las cosas, pero entre el pasaje, el verso 1 y el 2, podemos entender que hay mucho tiempo y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Con eso comienza la palabra hablándonos sobre una interrupción, unos eventos que pasaron entre uno y otro versículo. Y ahí es que vamos entonces al siguiente recuadro, donde nos habla en Ezequiel 28, el siguiente recuadro, nos habla entonces de el príncipe de Tiro, pero entendemos también que se refiere a Satanás, según describe la palabra, y vemos ahí que hay unos conceptos, no lo voy a leer, usted lo ha leído, estoy segura, pero hay unos conceptos que resaltan que él era perfecto en sabiduría, creado al arte de Dios, cubierto con piedras preciosas, creado para un servicio específico, arcángel encargado de la adoración, era todo música, todo estaba preparado música para cuando él fue creado. Entonces, pues, no pierda de vista que él fue creado. Seguimos la próxima. Hay otros conceptos más que quiero que veamos en esa otra. Era un querubín protector, no pierda de vista esa palabra, protector. Ejercía autoridad. Fue creado perfecto, pero se corrompió. Se halló en él iniquidad, fue arrojado del cielo, por tanto yo te arrojaré por tierra, dice la palabra. Veamos lo próximo. Dice en Isaías 14 que nos añade un poco de información de luz también, de quién era Luzbel, Lucero o Lucifer, que es lo mismo. Tú que caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que habitabas a las naciones. Habitaba a las naciones. ¿Qué naciones? Lucifer, Luzbel, Lucero es el mismo ángel de luz, resplandeciente, el que refleja la gloria de Dios. Quiero tomar unos pedacitos de información de ese pasaje para que entendamos algo, donde dice, por ejemplo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre el monte del testimonio, subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo.
Subir al cielo se refiere a tomar el lugar de Dios, el lugar de la adoración. Cuando habla de levantar su trono se refiere al corazón de las personas, tomar el corazón de las personas. Ese fue el propósito del enemigo antes de ser arrojado. Sentarse sobre el monte del testimonio nos habla de la iglesia. Las nubes, Judas nos habla de las nubes como los ministros, nubes sin agua. Así que las nubes son un tipo hace referencia a los ministros y su plan es destruirlos, corromper sus corazones y ser semejante al Altísimo a través de la rebelión, el orgullo, la soberbia y la altivez. Y la corroboración de en Judas. En Judas. Léalo luego en Judas, la corroboración en términos nubes a lo que se refiere, a los ministros. También quiero volver a repetir el pedacito que le dije ahorita, querubín protector. ¿Qué hace un protector? Encubre. Y ahora quiero que piense un poquito en lo que los emisarios del enemigo en lugares claves encubren, donde un juicio, la verdad, no sale, donde vemos gente con posiciones en altas esferas y están encubriendo muchas veces cosas que nosotros no nos enteramos, pero están encubriendo y son encubiertos por alguien. Así que traigo esto para que entienda que una función de protector en el presente todavía es de Satanás, encubrir gente con agendas de maldad. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Voy muy rápido. Ok. Es que quiero llegar a otros puntos, que esto es como un repaso, un preámbulo nada más. Y pecaste por lo que te eché del monte de Dios. ¿Qué significa esto? Contrataciones, contratos. ¿A quién contrató? A los ángeles. Luego en Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Se refiere a los ángeles caídos, son parte de su ejército, los cuales él arrastró. Así que hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Vamos a continuar. La corrupción. Luego dice el versículo que repasamos ahorita, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo quiero que usted preste atención a 3 palabras claves que están ahí. Desorden, vacío y tinieblas. 3 palabras claves. ¿Qué es el desorden? Es alterar el orden que Dios estableció en el cielo. Todo lo que viene a establecer desorden es aquello que va en contra de lo que Dios estableció, ordenó, y Él trae un patrón de perversión. ¿Para qué? Para desordenar lo que Dios había ordenado. Lo segundo es vacío. El vacío es anular total o parcialmente lo divino en algo o en alguien para destruir para destrucción del diseño. ¿Sabe que lo que no se llena de una cosa, se llena de otra? Eso yo lo tengo en la iglesia ya como un estribillo. Lo que no se llena de una cosa, se llena de otra. Donde hay vacío, ahí entra el enemigo. Así que ese fue su patrón inicialmente, crear desorden, vacío y tinieblas. Entonces, pues, las tinieblas también nos alejan del modelo original. En resumen, ¿cuál es el plan del enemigo desde el principio? Quebrantar el orden establecido por Dios para anular el diseño original. Varón y mujer los creó Dios, no varón con varón. Y llevar al error estableciendo un contradiseño. Todo lo que Dios estableció, que era bueno, que era perfecto, con el plan del enemigo viene a traer confusión, viene a traer un contradiseño. Y en el huerto vemos entonces al hombre, cuál es su tarjeta, el hombre, ¿verdad? Destruir su relación con Dios. Porque eso fue lo que se destruyó en él, su relación con Dios. Entonces él, desde el principio, lo que él busca es destruir relación entre hombre y Dios. Esa es la tarjeta del enemigo. Relación de Dios, destruirse. Rebelión, desobediencia, exaltación, que el hombre no tenga comunión con Dios, es parte de lo que estamos hablando. Pero luego usted conoce la promesa de redención, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Hasta ahora todo el mundo está conmigo. Estoy haciendo como un resumen para que podamos entender bien otros conceptos. Y entonces la promesa lo que nos trae es un volver al diseño original. Volver al hombre a su diseño original. Volver al orden, volver a llenar, volver a la luz aquello que había sido desordenado, aquello que había sido vacío, aquello que había sido hecho tinieblas, volver al hombre a su estado original. Y en el versículo 19 y 20 de Colosenses 1, encontramos unos pasajes que nos dan un poquito de luz de ese diseño original de Dios. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud,
y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Fíjese que el plan de Dios es reconciliar todas las cosas. ¿Por qué todas? Porque el enemigo se encargó de desordenarlo todo, dañarla. Por eso era necesario que entonces la reconciliación sea de que todo lo que está en la tierra sea alineado al diseño del cielo. Entonces dice, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esa simiente de la mujer que iba a destruir la simiente del enemigo por medio de Jesucristo, iba a traer por ese derramamiento de sangre la reconciliación entre Dios y nosotros. Y ese es el plan y esa es la promesa, y ahí es que estamos actualmente nosotros disfrutando de esas promesas de Dios. Porque ¿qué hizo Jesús? Derrotó a Satanás en la cruz. Y dice la palabra en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso es una gran noticia, que Cristo despojó, le quitó, los exhibió públicamente, que nosotros y nuestra fe está basada en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y eso es motivo de alegrarnos, de celebrar, que no hay poder del enemigo que pueda prevalecer y que nos pueda vencer, porque ya Cristo venció en la cruz. Eso es lo mejor que nos pudo pasar a nosotros. Ya Jesucristo obtuvo la victoria, llevó cautiva la cautividad, le quitó las llaves, al adversario, al enemigo, y se las entregó a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo a Pedro, representando en él la iglesia. Entonces se cumplió la promesa de que ya nos entregó las llaves del reino de los cielos, de que ya el enemigo no tiene la autoridad ni el poder cuando nosotros hemos recibido la verdad de la revelación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no hace falta ningún otro sacrificio, porque el sacrificio de la sangre de Cristo es el único y suficiente para nosotros vencer todo poder del enemigo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? La misión del hombre, que recupere todo lo perdido por medio de su relación con Dios. Lo que se destruyó se recupere. Entonces, ¿cómo es esto? Su naturaleza divina, porque fuimos creados para tener una naturaleza divina, perdóneme. Es que nosotros muchas veces no entendemos esto, pero yo no nací para pensar de una manera diferente. Yo nací con una naturaleza divina porque Él me creó a su imagen y semejanza. Mi mente no tiene que ser una mente carnal. Mi mente no tiene por qué ser una mente dirigida por mis razonamientos. Yo tengo una mente diferente, que es la mente de Cristo. Entonces, pues, esa recuperación se da por medio de ¿qué? De la aceptación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que nos devuelve a la imagen del Padre. ¿Qué más nos devuelve? La posesión. ¿Qué posesión? Gobierno. El gobierno, ¿cuál es el gobierno de nosotros? El gobierno espiritual. Gobernamos por la palabra, por el dabar. Y la palabra que nosotros hablamos tiene poder. Y a través de la misma podemos sojuzgar, tomar señorío, someter. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros una palabra para poder hacer que las cosas, primero, se hagan en el mundo espiritual para luego ser hechas en el mundo físico. Y de eso es que se trata la intercesión. Cuando podemos ir contra los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas, estamos haciendo que esa palabra, que ese dabar que Dios nos dio a nosotros pueda fluir y pueda romper en el mundo espiritual y pueda traer la victoria. ¿Sabe? Yo tengo un testimonio bien reciente en esta línea. Déjame leer lo último. Confrontar todo lo que se rebeló contra Dios. El único ser con el derecho legal para tomar dominio sobre la tierra es el hombre. Es el único ser legal que Dios ha puesto para hacer ese trabajo. Nosotros estamos teniendo unos tiempos de oración en la iglesia en la mañana y nos habíamos dado cuenta, donde nosotros estamos ubicados en Cagua, estamos en un lugar donde podría hablarles sobre esto en otro momento, se llama una triangulación, donde convergen diferentes líneas leyes y hay unas fuerzas espirituales de maldad porque estamos rodeados por masonería, esoterismo, brujería, hechicería, muchas situaciones
adversas alrededor nuestra, prostitución, droga, todo está identificado allí. Y lo hemos hecho la cartografía y hemos visto todos estos poderes malignos y cómo quedó la iglesia, el lugar donde nosotros estamos ubicados, está en una triangulación, está en estos puntos diferentes rodeándolo. Y espiritualmente hablando, es un lugar donde todos estos demonios convergen. Pero Dios nos llevó allí. Allí Dios nos llevó. Pero veíamos unas luchas espirituales. Y mucha gente salía para la iglesia nuestra, pastor, y de momento pasaban y no veían la iglesia. Y volvían a dar la vuelta y no veían la iglesia. Y nos pasaba con mucha gente. Y nos llevaba gente, ¿dónde es la iglesia? He pasado por ahí 3 y 4 veces y no llego, no sé dónde es. Y empezamos a entender el mundo espiritual. Empezamos a entender qué era lo que estaba pasando. Y en estos días más que nunca yo he tenido un coraje con el diablo, con unas cosas que he visto de retroceso en personas y me armé con toda mi furia y dije, ven acá diablo, tú no vas a hacer aquí lo que te da la gana, aquí Dios nos plantó. Y empezamos a hacer una guerra bien fuerte espiritualmente hablando y comenzamos a ver un cambio. Y hoy Dios nos dio una confirmación de ese cambio. Hoy llega una persona allí, una respuesta, una oración que hayamos orado en estos días. Y llega esta persona y entra directamente a la iglesia. Y lo primero que dice es, había muchos lugares, pero lo primero que vi fue casa de restauración. Y llegué aquí porque fue lo primero que vi. Así de la nada. Dios contestándonos lo que habíamos orado. Para que entendamos cuán real es el mundo espiritual. Y para que usted entienda cuán real es el mundo espiritual. Esto no es juego de niños. Esto es una lucha espiritual que tenemos diariamente. Y que tenemos que ser entendidos en la misma. Tenemos que saber qué nos rodea. ¿Contra qué estamos luchando? No luchamos contra personas, estamos luchando contra poderes malignos, que ya Dios nos ha dado la victoria, pero Dios quiere que tengamos sabiduría y seamos entendidos. Seguimos la próxima. Para eso necesitamos una preparación. Porque aunque nosotros estamos tomando muchas veces lecciones de la palabra, muchas veces no nos ocupamos de trabajar profundamente una preparación que nos corresponde a cada cual. El ayuno es una preparación, Jesús la tuvo. Y no podemos depender nada más de unas cosas, tenemos que ser equipados en todo. A mí me llama la atención la vida de Jesús. Cuando Jesús, dice en Mateo 4:1, que Él se fue al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Él fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Pero Jesús, en Lucas 4:14, dice que volvió en el poder del Espíritu. Qué interesante, ¿verdad? Él fue llevado por el Espíritu, pero fue traído en el poder del Espíritu. Significa que nuestra preparación espiritual debe ser dirigida a tener una amplitud en nuestro espíritu donde estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Para eso ayunamos, oramos, nos retiramos, buscamos la presencia de Dios con intensidad, nos equipamos, buscamos estar nuestras copas llenas, amado. Nuestras copas tienen que estar llenas todos los días. No podemos depender de los eventos. No podemos depender de lo que pasó ayer. Si los ministros necesitamos todo el tiempo estar llenándonos, porque estamos dando. Y cuando damos, la copa tiene que llenarse cada vez, todos los días. Todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así clame por Dios nuestra alma también. Como decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Había una sed en su alma. Había algo que lo anhelaba y nosotros tenemos que anhelar estar con el Señor y establecer unos tiempos con Dios, unos retiros con el Señor y buscar que nuestra copa se llene. Tenemos que anhelar más de Dios. La carne no quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que obligar esta carne. Y tenemos que escuchar a Dios. Porque muchas veces queremos hacerlo nosotros, no está mal. Y eso es bueno y necesario, lo acabo de decir. Pero también hay tiempos donde Dios te está diciendo, retírate. Donde Dios te está diciendo, ayuna. Donde Dios te está diciendo, te quiero a solas, apaga la música y quiero hablarte. Y tenemos que obedecer al Señor si queremos ser victoriosos, porque cuando el Señor nos está convocando es porque hay algo que Él quiere hacer con nosotros y nos quiere usar, pero nos quiere equipar primero. Porque de esos tiempos es que usted tendrá la esencia de Dios en su vida. Cuánta presencia de Dios, cuánta autoridad usted mane, cuánto usted tenga, y tiene que ver con la esencia, cuánto de Dios se ha formado dentro de usted. Cuántas batallas usted ha librado. Esto es algo personal e íntimo con Dios. Se tiene que formar en cada uno de nosotros. De eso es que se trata esto. De eso es que se trata nuestra vida de crecimiento en el Señor.
Una vida llena continuamente con Dios en su presencia, doblegando la carne y sus deseos. Yo sé que a mucha gente no le gusta ayunar, pero hay que enseñar a la carne a ayunar. Hay que decirle, espérate, este no es el tiempo de comer, hay que ayunar. ¡Ay! Porque a todos nos gusta comer, pero tenemos que buscar ayunar. Y orar también a veces nos pesa, a algunos les pesa ese tiempo de hacer el privado y nos vienen distracciones, nos vienen muchas cosas a la mente, nos vienen preocupaciones, pero tenemos que aprender a callar nuestras voces internas y las voces externas y meternos con el Señor para escuchar su voz y recibir de Él instrucciones. Seguimos la próxima. Entonces, pues, en el retiro que tuvo Jesús en el desierto, cuando Él se presenta en la sinagoga, se le da a leer el libro de Isaías y empieza a leer Isaías 61. Y lee, esto está en Lucas 4:18, pero es una porción de Lucas de Isaías 61 que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis amados, esa autoridad y poder que leímos en Lucas 18, en Isaías 61, es la autoridad y es el poder que Dios quiere que esté en la iglesia, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, pregonar libertad a los cautivos, abrir las cárceles a los que están presos, para sanar, para quitarle la ceguera a los que están ciegos. Ese es el poder que necesitamos. Cristo es la cabeza, pero Cristo lo que puso en la cabeza lo puso en el cuerpo. Gloria a Dios por eso. Porque esa autoridad que está en Él, dice Efesios 1, del 15 al 23, parafraseado ahí, que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Jesucristo por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y que el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando yo entendí este versículo, yo dije, wow, Señor, qué poderoso tú eres. Todo lo que tú ganaste y conquistaste, lo colocaste en el cuerpo. Eso es algo que tenemos que hoy recibir profundamente. Esa victoria que ya Él conquistó en nosotros es un hecho, que si nosotros creemos en Él, lo que Él hizo, Él dice que obras mayores que las que Él hizo, nosotros también haríamos. Y eso es porque Él puso la plenitud de Él en la iglesia. No es por nuestros méritos, es porque Él lo hizo. Porque a Él le plació escogernos y entonces para que cuando ya Él selecciona al hombre para que llevara a cabo el trabajo que le corresponde en la tierra, para poderlo hacer, no nos dejó sin provisión. Nos dio autoridad y nos dio poder. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Y uso siempre este ejemplo porque ese ejemplo a muchas personas les resulta un poquito chocante porque piensan, pero es que no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Pero a mí me gusta usar el ejemplo de mi esposo y yo que estamos casados, pero si él se va a un viaje a España, se va a un viaje a la China, Japón, entonces él está por allá en una misión de trabajo de la iglesia, él está afuera, pero él es mi esposo. La posición de nosotros es que somos esposos aunque él esté en otro lugar. Significa entonces que Cristo está en el cielo, pero nosotros tenemos una autoridad que ya nos delegó y una posición aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Pero es una posición ¿de qué? De reino, de cielo, autoridad con Cristo. Entonces, pues, ahora sí llegamos al punto que queríamos llegar. Y estamos hablando de la guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de confrontación. ¿Usted se acuerda cuando comenzamos la primera clase que yo le dije, hay muchas definiciones que yo quiero traerle a ustedes y le hablé de lo que es la intercesión como un clamor, como un ruego, como una súplica, le hablé como una consulta a Dios, le hablé de muchas definiciones, pero le dije una, es arremeter también contra los planes del diablo. Es arremeter, es tomar autoridad. Y le dije, la intercesión tiene dos direcciones. Una es cuando le pedimos a Dios, pero hay una cuando estamos confrontando al enemigo, arremetiendo contra los planes del diablo. El reino de los cielos se hace
fuerte. Y los valientes lo arrebatan, toman fuerza, tienen que arrebatar por la fuerza. Pues entonces cuando estamos hablando de la guerra espiritual, estamos hablando de la confrontación de los poderes espirituales, donde Dios manifiesta su poder y autoridad dado a la iglesia contra Satanás, los demonios y los sistemas de este mundo. Eso es la guerra espiritual, es una confrontación. Por lo tanto, aquí la gente que tiene miedo a los mosquitos, aparte de verdad el Zika y todas esas cosas que están por ahí, uno se protege. Pero si tú le tienes miedo a una culebrita, le tienes miedo a lo otro, ¿cómo le vas? Tenemos que quitarnos esos miedos de encima, porque cuando vamos a pelear en el mundo espiritual, no podemos ir con temores, tenemos que ir sabiendo con la autoridad que Dios nos ha dado, con la certeza que nos ha dicho que nos corresponde batallar, porque ya Él nos ha dado la victoria. Y si algo quiero en esta noche, que te lleves eso, que cuando tú vas hacia una confrontación, tú no vas en tu nombre. Cuando tú vas contra el enemigo, tú no vas por ti, tú vas porque tú vas enviado por el Señor. Y ya Él lo ha dicho. A nosotros nos toca en este tiempo quitarle lo que el enemigo ha tomado, porque su venida está pronto. Y miles de almas se irán al infierno si nosotros no hacemos el trabajo. Miles perecerían sin Cristo. Y nos van a preguntar en el cielo, ¿qué hiciste con el trabajo? ¿Qué hicieron con el taller que les mandé a los recursos? Y el pastor que les di para que conocieran de guerra espiritual, para que se metieran en este campo y no lo hicieron. ¿Qué hicieron con eso? ¿Qué hicieron? Porque ahí estaba fulano, fulano y fulano, que estaba atado. De hecho, la persona que llegó a la iglesia recibió a Cristo, se reconcilió con el Señor, iba a venderme un printer, salió con Cristo. Salió con Cristo, reconciliada, era apartada. Aleluya, porque el que llegue a la oficina mía tiene que estar dispuesto a escuchar el plan de salvación si no es salvo. Porque el tiempo se acaba, amados, y tenemos que aprovechar toda oportunidad que Dios nos da y todas las vidas que se nos acerquen. Usted haga algo por ellos, una palabra de Dios, algo, porque usted no sabe a quién le va a presentar el plan y quién va a recibir a Cristo, quién está desesperado. Y Dios le va a poner la gente para que usted pelee por ellos. Y claro, estamos peleando por ellos antes. Cuando llegan es porque ya una puerta se abrió, ya en el cielo se dio una apertura para que eso ocurra. Y de eso es que se trata esto. Amén. Amén. Eso es así, amado. Y el que se avergüence aquí, ¿qué va a pasar? Allá se avergonzarán también, ¿verdad? Porque, ¿sabe lo que pasa, amado? Que muchas veces por el desconocimiento, muchas veces nosotros no tomamos la postura que necesitamos tomar. Esto no es de cobarde, esto es de valiente, esto es de gente que sepa quiénes son en el Señor. Que es la posición más honrosa que podemos tener. La de creyentes, la de siervos. La de gente que han sido llamados a un ejército y que hay un capitán, hay un general que es nuestro Dios, Jehová Todopoderoso, Shabaot, Él es el Señor de los ejércitos que va con nosotros y nosotros tenemos que estar en la posición que nos corresponde. Los soldados no son cobardes, son valientes y están siempre prestos a hacer lo que haya que hacer porque el general da la orden. Entonces, pues, ¿qué dice aquí? Jesús está por encima de todo, pero los poderes demoníacos están ocupando territorios, ocupando personas. Por eso la guerra espiritual, porque aunque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, tenemos una lucha espiritual, porque en el segundo cielo, que lo voy a explicar más adelante, están los poderes malignos que de una forma están controlando en la tierra por medio de emisarios y otros demonios de menos jerarquía que están en la tierra, y entonces estos emisarios y estos demonios están siendo controlados por el segundo cielo. Entonces, pues, tenemos que hacer una batalla para que esos territorios, para que esas almas, esas vidas, puedan abrir su corazón, como Lidia, cuando Pablo le predicó, abrió su corazón y recibió a Jesús. Hacer que las almas, los territorios sean reconciliados con Cristo es el trabajo ¿de quiénes? De nosotros. Ustedes están aquí en Guaynabo, esta ciudad, Dios se la ha puesto a ustedes, para hacer un trabajo en ella. Y usted no se vea poquito, usted se vea poderoso en el Señor. Porque la Biblia dice que 2 o más puestos de acuerdo sobre cualquier cosa les será hecho. Cualquier cosa que pidieren al Padre les será hecho. Así que aquí hay más de 2 personas que pueden causar que grandes cosas ocurran en el Señor y que esta ciudad sea transformada y que los territorios que el enemigo ha ocupado sean completamente desalojados. Entonces, pues, la iglesia no puede ser pasiva, más bien tiene que ir a la ofensiva. La guerra espiritual no es un fin. No aprendemos guerra espiritual por decir que estamos en la guerra espiritual. Más bien es un medio para sacar al enemigo de todo lo que ha tomado que nos pertenece. Entonces necesitamos conocer cómo opera el enemigo. Y si no lo hacemos, seríamos un ejército débil, ¿verdad? Un soldado sin bota o sin espada o no sé qué, pero usted se podría imaginar, no queremos ser ese tipo de soldado. Antes de hablar de guerra espiritual a nivel
de territorios y de lugares, tenemos que revisar nuestra vida. Porque la primera guerra espiritual que tenemos que pelear es la nuestra. Nuestra vida personal, ¿cómo está mi vida? Es lo primero. Yo tengo que arrancar de mí, destruir, derribar, arruinar todo lo que impide que avance. Y esto es lo que nos toca a cada uno. Hacer un inventario de cómo estamos. ¿Estamos sanos? ¿O estamos arrastrando heridas del pasado? ¿Estamos libres? ¿Estamos arrastrando maldiciones de las generaciones pasadas? ¿Estamos trabajando con lo que es el ser completamente libres y dejar que ninguna parte, como dijo Jesús, tenga el enemigo en mí? Influencias, opresiones, tormentos, mucho menos posesiones, que es el próximo nivel. Ser sanos y libres es importante, amados, para el trabajo que nos entrega el Señor. Porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Tenemos que estar sanos todos. Y la medicina es Jesús. Y tenemos que libertarnos, tenemos que salir de ataduras, romper ligaduras. Yo estoy segura que aquí este tema se ha tomado, se ha tocado, yo lo sé, porque el pastor tiene una fuerza en eso, yo sé que... Bueno, repasarlo y que yo sepa. Ajá, pues vamos... Una de las maldiciones, y aprovecho la oportunidad que el otro día me trajeron a colación, es que tenían una de las muchachas que ya no está aquí, que está en Miami, su madre murió aquí y ella se llevó, ya la cremaron, se llevó la osamenta quemada. Y de eso hace 6 meses yo despedí el funeral. Y me preguntó que no sabía qué hacer porque se sentía incómoda. Y yo dije, si se siente incómoda, tiene que haber algo en tu casa. ¿Qué tú has hecho que has guardado o atesoras que no puedes salir de él? Ay, pastor, la ceniza. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, no sé qué hacer con ella. Yo como que quisiera quedarme con ella, pero sé que estoy mal. Y yo le dije, ¿pero qué te impide? Me dice, fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Ella misma no podía. Y cuando me dijo eso, yo le dije, pues sabes que está mal y quién es tu pastor. No estoy congregando, está mal. Y ahí le di 3 direcciones de pastores latinos allá para que fuera. Aprovecho eso para que usted sepa que no congregarse debilita a uno. Y el enemigo roba territorio y ella sabiendo lo correcto no lo puede hacer. Y ustedes la conocen. No es menester hablar de quién es, pero para que usted sepa que tenemos que congregarnos y estar unidos. Seguro, amado. Sabiendo lo que tiene que hacer, no lo puede hacer. No es tiempo de andar con heridas. No es tiempo de estar enojados. Tenemos que buscar sanar. Enojo en nuestro corazón, hacer lo que dice la palabra. Perdonar a los que nos ofenden. Es tiempo de salir de esas conflictos donde estamos en unos círculos viciosos, de unas caídas y volvemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Estamos bajo unas influencias todo el tiempo y por momentos estamos bien. Yo hablé de esto al principio, de las fortalezas, pero es importante que nosotros veamos nuestros patrones de congregarnos, nos desalentamos, nos vamos de la congregación, regresamos. Todo esto nos habla de unas situaciones espirituales que necesitamos trabajar con nosotros mismos, porque el enemigo gana ventaja cuando todo esto se da. Y tenemos que ser sobrios y velar, porque el león, como león, anda por ahí buscando a quien devorar, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos resistirlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos por toda la tierra. O sea que nosotros somos de carne y hueso, como otra gente, que padecen, pero la advertencia es que estemos pendientes, velando nuestra vida espiritual. Y no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. A veces me estaba enredando la palabra. Significa que no se acueste con enojo. No haya una puesta de sol con enojo en usted, porque usted se acuesta enojado, usted está dejando que una raíz de amargura pueda nacer en su corazón. Y cuando nace una raíz de amargura, lo que se forma allá adentro es algo bien fuerte para usted después trabajarlo. Y eso va dando lugar al diablo en su vida. Oh, ¿verdad? Y si hay murmuración, y si hay pecado oculto, y no estamos limpios delante del Señor, todas esas situaciones tenemos que trabajarlas con el Señor. No podemos dejar que nuestro corazón se enferme. Diariamente tenemos que hacer un check-in del corazón. ¿Cómo está el corazón? Cuando vamos a la presencia de Dios, Señor, ¿qué cosas hay guardadas? Muéstrame. Como decía el salmista en el Salmo 51, muéstrame, Señor. Enderézame mi espíritu. Revélame, Señor. Hazme entender que tú puedas y yo pueda ver el corazón diariamente.
¿Qué persona te ofendió? Mira, liberta esa persona rápido, sácalo de tu corazón, libértalo, porque mientras tú lo tengas dentro de ti, tú lo tienes amarrado y la persona está feliz, pero tú estás amarrado. Y sabes, no puedes pasar a la próxima página porque no tienes todavía el corazón sano. Y tenemos que trabajar con sanidad, sanidad interior, sanidad de las emociones. Esos rechazos que cuando éramos pequeños vivimos y cuando estamos en la iglesia hemos arrastrado el rechazo. Esta mañana tiene una consejería, una persona que lleva tiempo luchando con el rechazo, pero esta mañana pudo reconocer bajo llanto cuán fuerte estaba el rechazo en su vida. Y es porque muchas veces no nos damos cuenta de unas máscaras que ponemos donde todo se ve bien por fuera, pero cuando vamos a lo interior, lo que hay es que papá no me quería, o yo pienso que no me quería, habían conflictos en el hogar, había preferencia, habían situaciones que no hemos resuelto con el Señor para liberarnos de esas raíces profundas de rechazo, de ese espíritu de rechazo, de esa amargura, de ese espíritu de amargura, de esa culpabilidad. Son las tres principales áreas donde el ser humano necesita pasar por una liberación. Libres de la amargura, libres del rechazo y libres de culpabilidad. Ahí se encierran muchos conflictos en esos tres que le acabo de decir. Si todavía tú te sientes como que no te puede perdonar Dios por algo que pasó en tu vida, estás bajo todavía tormento por una condición, por un espíritu de culpabilidad. Una opresión puede haber en tu vida por un rechazo que tuviste en tu vida y no has trabajado, por coraje, resentimientos, amargura que guardaste en tu corazón contra muchas veces la gente más cercana a nosotros. Porque la gente que más nos hirió es la gente que está cerca de nosotros. A esos que estuvieron contigo, papá, mamá, maestro, hermano, esposo, esposa, hijos, muchas veces es que tenemos que ver cosas profundas, que Dios nos revele el corazón, que Dios nos revele esas situaciones profundamente. Y créanme que el Señor, si nosotros le presentamos el corazón para que Él lo haga, Él lo va a hacer. Pero no puedes pelear por otros si no has peleado por ti primero. No puedes. Y la iglesia debe estar libre y sana para poder hacer el trabajo que Dios le encomienda. Y sabe que esto es un área donde tenemos que estar todo el tiempo, como ya dije, viendo nuestro corazón. Porque nos enfermamos, nos pasan situaciones diarias, nos enfermamos en el sentido espiritual, si no estamos mirando cómo está hoy mi corazón. No cómo estaba ayer, cómo está hoy. Hoy. Así que le dejo esa ahí, de gratis. Esa es una clase solita, pero yo no la tengo para ustedes hoy. Así que, pero eso es una clase sola. Eso es un inventario, ver dónde estamos. Y espiritualmente hablando de maldiciones también. Las maldiciones, porque muchas veces arrastramos, hay que romper con eso. No tenemos por qué andar con maldiciones porque la misma sangre que nos sana, la misma sangre que nos liberta, es la misma sangre que se derramó para que toda maldición sea rota. En el nombre de Jesús es lo mismo. Toda maldición sea rota. No tenemos por qué andar con nada. Mi hijo, yo le he dicho que tuvo cáncer, linfoma Hodgkin. Mi padre tuvo cáncer, linfoma Hodgkin. Mi padre murió de cáncer, de linfoma Hodgkin. Cuando mi hijo tiene cáncer, nosotros miramos, ¿qué está pasando aquí? Sencillamente en un retiro hicimos la parte nuestra. Nos reunimos con Rod y vamos a cancelar esa maldición. Esto es inoperante en ti. Ninguna enfermedad generacional va a tocar mi familia. Rompimos, nuestro hijo está sano y tiene un niño. Que le habían dicho que no podía tener hijos porque tuvo un procedimiento también químico en su cuerpo. Nada. Está, gracias a Dios, muy sano, muy bien y con un hijo precioso, a la gloria de Dios. Pero no recibimos las maldiciones. Las hemos cancelado, hemos anulado el poder que tenían anteriormente, el desconocimiento. Pero ahora en Cristo, la sangre tiene poder para todo, amado. No tenemos por qué arrastrar nada de los antepasados. No hay por qué tener un DNA contaminado. La sangre de Cristo todo lo puede. Entonces, pues, se lo dejo ahí para que usted lo dijera, porque esto es una clase aparte solito, pero yo se lo dejo para que usted lo pueda trabajar más adelante. Yo sé que el pastor ha dado este tema también aquí, pero no estaba de más que repasáramos un poquito. Seguimos en lo próximo. El enemigo. Él no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisapiente, ni omnipotente. Gobierna desde el segundo cielo. Ahora divide el globo terráqueo en regiones y asignó espíritus según su jerarquía a cada región.
Asigna principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en regiones celestes, tronos, dominio. Él asigna diferentes grupos de demonios, rangos, a diferentes áreas. Ahora, los principados son espíritus de alto nivel jerárquico. ¿Okay? Hay principados asignados a controlar un barrio, una comunidad, una región, una ciudad, una nación. Satanás pone un principado en cada lugar. Por ejemplo, en Guaynabo, en el barrio, no conozco los barrios, menciónenme uno para tener esto aquí. Santa Rosa, pues hay un... Ajá, pues entonces ahí hay un principado que fue asignado en el segundo cielo para operar en ese lugar. ¿Okay? Entonces, las potestades son las que implementan las estrategias para esclavizar una ciudad, región, según el pecado o la necesidad de esa región. Por ejemplo, en Mayagüez, usted sabe que, no sé si ahora, pero en el tiempo que estudiaba mi esposo, había muchos homosexuales en Mayagüez, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que por el pecado de las personas que se esclavizan allí por el pecado, ellas son las personas son las que le dan el lugar a que la potestad se entrone en ese lugar. La potestad lo que hace es que entonces viene a hacer que ese pecado sea un pecado común, un pecado que se mantenga en esa región hasta que alguien empiece a echar fuera lo que hay allí. Y gloria a Dios, porque yo sé que la iglesia ha tomado una fuerza, una posición en Mayagüez. Conozco pastoras que están metidas fuertemente en la guerra espiritual y tiene que haber un cambio. Pero en un tiempo atrás el desconocimiento de cómo estos poderes malignos actúan, pues tomaban las regiones y usted veía que era una situación bien en incremento. En Caguas tenemos un área, una calle, la calle Padial, donde la prostitución estaba rampante. Y a través de la guerra espiritual, del conocimiento, hemos trabajado y seguimos trabajando contra esas potestades que están allí. Pero entendemos que son potestades porque por el pecado de las personas se acaparan los lugares y ya usted ve que no es una zona de una casa, comienza a ver un lugar completo que tiene ese mismo mal. Entonces, pues los gobernadores de las tinieblas son los que mantienen ciegas las personas, tinieblas, tapan, ciegan. Y las huestes de maldad son las que traen maldad al corazón de los hombres y los sacerdotes satánicos que son emisarios que ayudan a expandir el reino de las tinieblas, porque acuérdense que el enemigo necesita emisarios en la tierra para poder hacer el trabajo, porque él no lo hace. Él lo que hace es que lo controla por medio de gente que están en la tierra. ¿Me entiende, verdad? Si no hubiera gente que estuviera en pecado, el enemigo no podría hacer nada en la tierra. Ajá. Ok. Omnipresente es que no está en todos lugares. Omnipresente es que está, él no es omnipresente, él no puede estar en todos los lugares. Por eso es que él divide la tierra en territorios, porque él asigna un principado a las aguas, un principado a la tierra, un principado a otros lugares, y de esa manera él opera, porque él no puede estar en todos los lugares. No, porque él no tiene esa facultad. Como él no tiene esa facultad de ser ni omnisapiente, no lo sabe todo, él no conoce revelación, él no conoce lenguas, él no puede interpretar lenguas. ¿Me está entendiendo? Usted habla lenguas, sepa que el enemigo no se puede meter en ese lenguaje porque no sabe interpretar lenguas. No, él se mete en la mente, pero no puede saber lo que tú piensas porque él no conoce los pensamientos del hombre. Él lo que hace es que observa y de acuerdo a tus gestos, a tu cuerpo, a tus actitudes, a tu body language, él opera. Eso lo vemos en Mateo 12, cuando el Espíritu llegó y quiso tomar una persona y vio la casa como estaba y lo observó. De ahí aprendemos toda esta información. Ajá, él ve, mira, tiene coraje, déjame molestarla un poco más. Esto es lo que está pasando, está descuidada, no ora, no ayuna, no hace nada. Déjame ir a buscar a 7 espíritus peores. Significa que va a buscar muchos más demonios, porque ya otra vez me echaron de esa casa. Yo no quiero que me vuelvan a echar, por lo tanto voy a buscar fuerza, porque esta vez no me van a volver a echar. Por eso una persona cuando se aparta se le hace más difícil volver al camino de la verdad. Por eso no nos debemos apartar nunca del Señor, porque lo que nos espera al otro lado es destrucción, amado. Si la gente entendiera esto, por eso oraba ahorita para que los ojos nuestros se abran a la verdad espiritual, porque mientras nuestros ojos, y hablo esto con mucho respeto, mi amado, en la iglesia muchas veces hay mucho desconocimiento del mundo espiritual, porque nuestros ojos muchas veces también, y lo voy a hablar más adelante, hay velos, hay cosas que no nos dejan ver la verdad, y viene confusión, y viene muchas veces falta de entendimiento, y es porque el enemigo también ha tomado unas áreas para que no entendamos la verdad. Entonces, pues, ¿qué hace el enemigo? Está todo el tiempo en la ofensiva. ¿Qué trata de hacer? Todo el tiempo está tratando de ¿qué?
de sacar al creyente del camino. Chum, todo el tiempo, dardos todo el tiempo. ¿Sabe con qué? Razonamientos y emociones. Algo tan bueno y tan bonito como son los razonamientos nuestros. Y se lo traje así para que lo entienda, porque no es con cosas negativas. Es que nosotros muchas veces argumentamos lo de Dios, lo queremos analizar. Queremos colocar a Dios en nuestra mente como si nuestra mente fuera capaz de entender la grandeza de Dios y de poder meterlo en nuestros análisis. Si Dios está por encima, esa mente es almática, la que controla la emoción en nosotros. La mente que se deja llevar por el sentimiento. Y nosotros tenemos que superar esa mente. Superar, por eso tenemos que tomar el dominio, como decía el salmista David, alma mía, alaba a Jehová. El día que no quieres alabar a Dios porque tienes una prueba, tienes que decirle a tu alma, no me domina sentimiento. El día que estás agotado y cansado, el día que tienes que decirle a tu cuerpo, no, yo me levanto y camino y llego a la iglesia porque yo sé que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese día es que tienes que levantarte y tienes que decirle a tu carne, no, tú no me vas a dominar, no, tú no me vas a aguantar. El día que tienes una discusión en tu casa, ¿sabes quién gana? El que se calla. Porque eres entendido y sabes que cuando te callas y te vas a una esquina a reprender los demonios, estás ganando el territorio. Por eso es que tenemos que ser entendidos. Las emociones no nos pueden arrastrar. Si las emociones nos arrastran, vamos a destruir más que construir. ¿De qué está detrás el enemigo? De nuestro descanso, que es en Cristo, de nuestra confianza, que es en Cristo. Lea luego Hebreos 4, que habla del reposo en el Señor. El pueblo de Israel, los hebreos, la carta de Hebreos, Pablo le habla, entendiendo que sea Pablo quien le escribió, le habla a los hebreos de que tengan cuidado, porque hubo un pueblo, el pueblo de Israel, en el desierto, quisieron virar, quisieron regresar, y no creyeron y le costó no entrar en el reposo. Entonces, Pablo le dice a los hebreos, cuídense, porque ustedes están viendo que la gente, y ese es el escenario, ese es el contexto de ese capítulo, los hebreos estaban siendo perseguidos, fue el tiempo de la iglesia perseguida, y estaban regresando, porque tenían miedo en la persecución, y estaban volviendo atrás. No puedo volver atrás. ¿Se acuerdan de lo que estaba cantando? Hágalo su realidad. Porque el pueblo comenzó a echar para atrás. ¿Y qué le dijo Pablo? Pablo le habla entonces de que algunos no estaban entendiendo que la palabra que recibieron no la estaban mezclando con fe. Tenían que mezclarla con fe para que pudieran prevalecer. Que no sea que nos endurezcamos como aquel pueblo que no vieron el descanso, no entraron a la tierra prometida. Es una advertencia que le está hablando para que a ellos no le pase lo mismo. ¿Sabe qué? El enemigo está detrás de nuestro reposo. Y nuestro reposo es nuestra confianza en Dios. Entremos en el reposo significa entremos en la confianza. Ese capítulo termina, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. ¿A quién nos vamos a acercar? A Jesús, para confiar que eres nuestro todo. Que no podemos hacer nada por nosotros. Aquí yo no podría estar delante de ustedes si no tengo la presencia de Dios. Dependo completamente de Él. Amén. Ese es el reposo. Él es nuestro reposo. Y nuestro reposo el enemigo lo quiere quitar. No solamente estamos hablando en términos de la eternidad, estamos hablando más en términos del descanso, de la vida nuestra con Cristo, que dependemos de Él completamente. Y que el enemigo va a tratar de que tú no confíes en Dios y que te vuelvas atrás. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los días tenemos que ser, esa mente ser renovada todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué busca el enemigo? Robar la fuerza de la iglesia. Él busca robarte la fuerza. Por eso Pablo le habla a los efesios, fortaleceos en el poder de su fuerza. De su fuerza. No es con nuestra fuerza, pero tenemos que fortalecernos todos los días. Mire, Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Y para Pablo, Éfeso fue una escuela espiritual bien fuerte. Porque tanto en Éfeso como en Colosas como en Corinto, fueron las 3 áreas donde Pablo se adiestró fuertemente en guerra espiritual. Él tuvo mucho conocimiento. Y entonces, pues, él se dio cuenta, al final de todo, por lo demás, hermano, fortalecidos en el poder de su fuerza. Todo lo que él había aprendido, por lo demás, hay que estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Entonces, pues, nuestra confianza en quién está puesta en Dios todo el tiempo.
En esa mente renovada, mire, usted tiene que diariamente entender que las fuerzas se pueden perder. Y que de la única manera que nosotros vamos a fortalecernos es acercándonos todos los días al Señor, a su trono, para encontrar en Él todo lo que necesitamos. El oportuno socorro, nuestra fuerza y todo lo que es Él. Si usted no se acerca a Dios diariamente, usted se va a quedar sin gasolina espiritual. Y no va a poder funcionar en el mundo espiritual y va a ser llevado por la carne en vez de por el espíritu. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a quien acudirá el justo. Y toda maquinación y engaño que el enemigo quiere traer sobre usted, usted pueda vencerlo. Que no se quede atrás, que su naturaleza, lo que Dios dijo que usted es, usted lo sea. Que los planes que Dios tiene con usted se den. Que el señorío, el gobierno que Dios quiere que usted ejerza, lo ejerza. Entonces en el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿cómo? Firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué significa acechanzas? Maquinaciones, estrategias. Lo que él está haciendo, contradiseños, inventándose cosas para que usted no logre lo que Dios ha dicho que usted debe lograr. Pero qué bueno saber todo lo primero, ¿verdad? Que tenemos un Dios que nos fortalece, que tenemos un Dios que es torre fuerte, tenemos un Dios que es nuestra confianza, y en eso es que tenemos que estar pensando todo el tiempo. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensar. Entonces, pues, seguimos la próxima. No podemos desenfocarnos. ¿Contra quién es nuestra lucha? Como decía el pastor ahorita, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No entres en contienda con la gente. No entres en contienda con nadie. Él no es tu enemigo. Él no es el que está detrás. No te enojes con el que te hace daño. No es él, es el que está detrás. Enójate con el que está detrás y cáele a palos al que está detrás. Ese es el que tienes que decir, mira, diablo, yo te hago, te reprendo, te echo fuera, inoperante tu obra. Con él es el que tú tienes que pelear, porque cuando él te ve vestido con toda la armadura que tú tienes y con todas las armas que tú tienes, él no le queda otra que tener que irse, porque ya la palabra te respalda completamente cuando tú estás alineado con lo que dice el Señor. Entonces tenemos que estar claros en que esa lucha es diaria y constante. Sí, definitivamente. Oh, sí. Estamos en una situación. Vamos a traer, ya traer el momento, ¿verdad? Traer el punto. Usted está pasando, porque esto es bien común, una discusión con el esposo, la esposa, un hijo. Y de momento empieza la cosa a ponerse, ¿verdad? Usted comenzó un tema o la persona comenzó un tema, se empieza a generar una discusión, usted abandona y se va al baño o se va a donde sea. Y se encierra y empieza a pelear por esa persona. Y atando ese espíritu, usted ganó. Usted ganó. No se ponga a decirlo. ¡Ay, no lo haga delante de la persona! Porque si lo hace delante de la persona, ahí se va. Se pone peor la cosa, porque entonces ahí empiezan los ánimos. Porque mire, la verdad que eso ahí tiene que estar con mucho cuidado, sabiduría. ¿Verdad? Porque esto es una lucha espiritual. Por lo tanto, como es espiritual, en el mundo espiritual los demonios se hablan. ¿Ok? Los demonios se comunican todo el tiempo. Entonces, usted está bajo calor, bajo una ira, en un enojo, usted tiene primeramente que salir de ese enojo, ¿verdad? Porque si en el momento usted entró en algo también, usted tiene que salir del enojo y tiene que pedirle perdón a Dios. Y entonces entra en un momento dado con la guerra espiritual, reprendiendo lo que se manifestó primero en usted. Te pido perdón, Señor, y esto se va de mi vida, y empieza a atar. La persona de frente no está preparada para recibir una información que no conoce, porque el más espiritual es el que va a desarrollar la guerra espiritual en este momento. Es el más espiritual, el más entendido. Y si los dos son entendidos, los dos deben callarse. Entender que lo que se quiere generar es una manifestación del enemigo. Tenga cuidado cuando va por un lugar donde hay tinieblas. Muchas veces no nos damos cuenta. Pasamos por áreas donde están nightclubs, están lugares donde hay oscuridad, hay tinieblas, y usted está atravesando por esos lugares. Usted está acá pensando en cosas diferentes, ¿verdad? En cualquier cosa, pero no está pensando que está pasando por un lugar de tinieblas. Y de momento usted está en el carro y comenzó una discusión. Y usted no se dio cuenta, usted está pasando un momento de discusión en el carro en un lugar de tinieblas. ¿Qué van a hacer esos demonios que están alrededor suyo? ¡Shum! Se van con usted. Y usted llega a la casa cargado con los demonios que tenían el carro y los que se montaron. Sí, con nosotros, con los allegados, porque ellos se comunican. Entonces usted llegó más cargado todavía. Y ahora tiene que pelear una batalla mayor,
¿Por qué dio lugar al diablo? ¿Okay? No ignoremos las maquinaciones del enemigo. No las ignoremos, amados. Sabemos lo que son los lugares de tiniebla. Y donde quiera que haya lugar de pecado, las potestades, nosotros estamos atravesando por ellas, tenemos que estar todo el tiempo como Dios nos manda estar. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que no conozcamos el mundo espiritual y que podamos ser contaminados y podamos llevar y arrastrar demonios a la casa. Y créanme, estamos hablando de cosas que hemos vivido. Yo no le estoy hablando a ustedes aquí un libro de guerra espiritual. Yo le estoy hablando porque yo he pasado experiencia en mi casa, he pasado experiencia en lugares, y pues si le cuento, cojo el tema para contar nada más, y no es el tema, pero sí hemos vivido estas situaciones. Por eso no se puede prestar a conversaciones que corrompen las buenas costumbres, porque es lo mismo que pasar por las tinieblas. Siento. Prestar los oídos a cosas malas te daña los oídos. Claro que sí. Es lo mismo mecanismo. Sí. Eso lo hemos hablado aquí. Sí, bueno, ¿verdad? Qué bueno que traiga el punto, porque la murmuración es tan dañina para el que la habla como el que la escucha. Entonces, pues, tenemos que descontaminarnos. Si escuchamos algo de alguien, no permita nunca que alguien le cuente nada. Pero si lo escuchó, usted tiene que ser también limpiado y renunciar a ese espíritu y echarlo fuera de su vida, porque lo recibió por una persona que murmuró. Eso es importante también. Así que mejor es no hablar nada, quedarnos calladitos, ¿verdad? Dice por ahí que calladitos nos vemos más bonitos. Así debe ser. Entonces, pues, el enemigo está detrás de ¿qué? De tu santidad, de tu comunión, de tu vida de oración. Al enemigo no le interesa si tú profetizas, hablas lenguas, predicas, enseñas. No le preocupa eso. Puedes seguir evangelizando. No me malinterprete. Él no quisiera que hiciéramos nada, pero no le preocupa eso tanto como su vida de oración. Porque puede tener una iglesia llena de gente que no esté en santidad. Pero si hay una persona que está orando, la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa es la tarjeta del enemigo. La gente que ora y oran con el corazón correcto. Oran conforme a la justicia de Dios porque son justos, están limpios. Justicia, rectitud de Dios en nosotros, estamos con el corazón correcto, entonces pues ahí es que comienza tu batalla espiritual. Y cuando una persona es entendida en estos temas y comienza a hacer que su vida de oración sea una vida efectiva, eficaz, el enemigo se va a levantar, viene enfermedad de momento, vienen situaciones, vienen problemas. ¿Por qué? Porque eso es para sacarte de lo que estás haciendo. Y tienes que entender que esa es la estrategia que él usa para desalentarte. No sé si lo comenté, tengo una guerrera que le diagnosticaron cáncer. Y en el proceso recibió la buena noticia de que estaba sana. Y gloria a Dios. Pero este tiempo nosotros hemos incrementado la guerra espiritual y ella está como parte del ejército de la iglesia. Y ahora salió un resultado ahí de una mutación que le vino y otras cosas más. Y llegó un día triste y le hablamos y no vamos a permitir eso y no lo vas a aceptar y vamos a pelear la buena batalla. Y la mujer está más armada que nunca. Está hasta los dientes. Y está que no falta la intercesión de madrugada. Y está ahí batallando y peleando y dando la buena batalla. Y ella está, como le digo, a veces me dice, no me importa ni que me duelan los huesos. Yo voy para adelante. Y escuchar a esa mujer es una verdaderamente motivación en este momento. Porque ella entendió el mundo espiritual. Se nos juega la vida y hay que seguir adelante. No podemos desenfocarnos. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que la gente se desenfoque porque has tocado el reino de las tinieblas. Cuando tú eres efectivo, es que el enemigo se molesta. Pero resistid al diablo. Primero someteos a Dios. Resistid al diablo. Amén. Amén. ¿Hasta ahora todo bien? Bueno, aquí qué bueno. Seguimos a la próxima. Voy a hablar sobre algunas armas que usa el enemigo y después de las armas lo vamos a dejar ahí. Porque sé que es mucho más y no voy a poder tocar otros temas, pero sí sepa que la ignorancia es un arma que el enemigo va a usar siempre y no estamos eximidos por ella. Dios no nos exime porque no conozcamos, porque Dios nos pone a todos a ser instruidos en su palabra. Entonces, pues, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos ser ignorantes de la verdad. Pero el enemigo usa esa arma. Que la gente permanezca en oscuridad, que la gente no conozca la verdad, que la gente sean desconocidos y no entendidos en la guerra espiritual. La próxima, el pecado. Mientras haya pecado oculto, nos hace inefectivos en la guerra espiritual.
tenemos que examinarnos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, amados, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos los días tenemos que ir al Señor y limpiarnos con la sangre preciosa del Señor. Y pedirle a Dios que nos escudriñe. Señor, como decía el salmista, ¿qué hay aquí? Examíname, prueba mi corazón, mi mente. Examina mi mente, prueba mi corazón. Mira si hay maldad dentro de mí y guíame. Mira si hay maldad dentro de mí. Él había pasado una situación de pecado que Dios le reveló a través del profeta Natán. Pero todavía él estaba luchando con los pecados y seguía ahí, clamando al Señor. Seguía ahí, Señor, sígueme limpiando, sigue renovándome, restaurándome. Y esa es nuestra actitud, debe ser igual. Ayer el Señor hizo una obra en ti, pero mañana vuelves otra vez a la presencia de Dios para que Él nos limpie y nos renueve. Y Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Y usted dirá, pero está hablando del pecado y habla del enemigo, porque el pecado es la puerta que se abre para los demonios. Asocia un pecado con un demonio cuando usted no lo confiesa. Un pecado no confesado, una puerta a los demonios. Miedo, temor, otra arma que el enemigo usa muy fuertemente en la iglesia. Tomé un pedazo que tal vez no puedan entender bien, es de Zacarías, la oración que hizo Zacarías, donde dijo del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Sin temor le sirviéramos. Y esta alma la he visto en tantos cristianos, aún líderes en la iglesia, pastor, lamentablemente mucha gente todavía no entienden el poder y la autoridad que Dios les ha dado. Todavía no entienden que ellos no tienen por qué tener temor de los demonios. Todavía no entienden que no tienen que tener temor y mandar a otra persona que reprenda a los demonios porque Dios le ha dado la autoridad a cada uno de nosotros. Y eso es una falta de conocimiento. Yo creo que a Dios le duele que nosotros subestimemos el poder que nos ha dado cuando no tenemos el valor para hacer las cosas que nos ha dicho que nos corresponden. Que no tenemos temor de ir a algún lugar que tengamos que ir porque vamos acompañados del Señor. Que no tenemos temor de donde Dios nos mande y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tenemos que hacerlo, amado. Y dejar el temor. Si el temor nos frena, ¿sabe cómo se pierde el temor? ¿Le digo cómo? Haciendo las cosas que tenemos que hacer. Aunque nos tiemblen las rodillas, caminando. Así se pierde el temor. Aunque es un proceso espiritual, nosotros tenemos que caminar, aunque temblemos. La primera vez que yo cogí un micrófono, yo me senté, yo creo. Yo estaba así, con temor. Yo no encontraba ni cómo cogerlo. La primera vez que di clase, yo recuerdo cuando di clase. La clase la di sentada, ahí fue que me senté. La clase la di sentada. Y era que no me atrevía a estar en un público. Tenía temores. Y cuando me tocó dar un adiestramiento, las palabras se me cambiaban a veces. Porque tenía temor. Y me acuerdo que practicábamos estrategias para pararnos frente a un público. Yo fui adiestradora en una compañía farmacéutica. Y practicábamos estrategias. Y cuando llegaba el momento, todo se me olvidaba. Ay, Dios mío, no funciona nada. Pero el hacerlo fue lo que funcionó. El hacerlo, el atrevernos, es lo que hace. Si tú nunca reprendes un demonio, toda la vida vas a estar con temor. Pero cuando tú te decidas hacerlo, ahí es que lo vas a entender. Estaba en Cuba en el 95. Yo no tenía mucho conocimiento para aquel tiempo de guerra espiritual. Y estoy en un retiro, se manifiesta un demonio, una mujer cae en el piso, empieza a botar espuma por la boca. Y el niño del pastor empieza a buscar por todo el retiro, que eran como 500 personas. La misionera, la misionera, la misionera. Y yo, ¿quién será? Y era a mí que me estaba buscando. Venga la misionera, y me lleva de la mano para que yo fuera a sacar el demonio. Y yo en mi vida había sacado un demonio, un nene. Y ahí estaba yo, temblando, con la mujer endemoniada en el piso y todo el mundo mirando a ver qué yo iba a hacer. Y yo no me atrevía ni tocarla. Yo acá, ay Dios mío, tú no sabes lo que yo pasé. Para mí fueron siglos esos minutos, eternos. Y reprendiendo, pero la voz yo creo que me estaba temblando, amado, porque yo no tenía el conocimiento de lo que era la guerra espiritual. Pero empecé a reprender y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y aquella mujer quedó libre en el nombre de Jesús. Con todo lo que yo tenía de miedo, porque Dios me respaldó, porque hice lo que tenía que hacer.
Exactamente. Pero si nunca lo hacemos, no vamos a saber lo que Dios ha puesto en nosotros, la autoridad que nos ha dado a nosotros. Y a cada uno Dios nos ha dado autoridad. Él dice que el que cree en mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre hablará nuevas lenguas, tomará cosas y no le hará daño, tomará serpientes en las manos, tomará cosas venenosas, lo que sea. Nada le podrá hacer daño. En su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarían. 5 señales que seguirían a los que creen en su nombre. Entonces, pues, no tenemos por qué tener temor porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alma muy usada por el enemigo en la gente que todavía no han sido libres de culpa, acusación, difamación. ¿Okay? Aquí hablé ahorita sobre la culpa, cómo muchas veces las personas que están bajo tormento de culpa se sienten acusadas, señaladas, juzgadas, no perdonadas muchas veces, porque hay una culpa que está todo el tiempo sobre ellos y se sienten que están siempre acusados por lo que hicieron en el pasado, un aborto, una muerte, algún conflicto, y no se sienten perdonados por Dios. Se sienten que no merecen el perdón. Y el enemigo todo el tiempo le está acusando por lo que pasó, hablándole sobre lo que pasó. Y tenemos que ¿qué? Tomar la palabra y entender que el acusador de los hermanos es el diablo, el que los acusaba delante de Dios todo el tiempo. Que Dios no nos acusa, que Dios nos perdona. Entonces, pues, también tenemos que cuidarnos de un alma que el enemigo usa. Próxima, la división. La división. ¿Y cómo usa la división? En el hogar. Comienza en el hogar. Sencillamente con los desacuerdos entre un hombre y una mujer. Con los niños, con los pleitos. La división comienza en el hogar. La traemos a la iglesia. Patrones culturales. Política, que se mete entre nosotros que somos todavía X partido. Eso es un espíritu de división. Donde muchas veces no podemos ni compartir con el hermano que tiene un partido opuesto. Eso es división en el corazón de los creyentes. Porque no entendemos que el reino de los cielos no tiene color. ¿Me entiende? Yo no he dicho nada aquí que nadie. Pero sabe, en el cielo, habrá hay un solo cielo. No hay 2 cielos, es un solo cielo. No hay colores. Y eso lo tenemos que entender porque si supiéramos la historia de dónde vienen los partidos, vienen de un espíritu de división. Puerto Rico son 78 municipios, Estados Unidos, 50 estados. Y Puerto Rico, así, 78 municipios. ¿Qué es eso? Un principado de división. Los partidos, si conocemos la historia de los partidos, cuántos partidos emergieron de ellos y partidos. Y si conociéramos de dónde evolucionaron también los movimientos de la iglesia, movimientos, de dónde salieron los adventistas, los bautistas, los anabaptistas, los luteranos, son movimientos de Dios, del Espíritu Santo, muchos de ellos, pero nosotros entendimos que teníamos toda la verdad y agajamos ese concepto, los bautizados, nosotros, y los demás atrás. Y ahí entró la división. Cuando el Señor lo que estaba era añadiendo revelación a la iglesia, a través de los movimientos. Era la revelación, el conocimiento del progresivo. Entonces, pues, tenemos que saber que eso nos afecta. ¿Y qué pasa hoy? Vamos a hacer el equipo de intercesión. Pues, empiezan los problemas en el mismo grupo. Alguien se desilusiona, algo pasa, y no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué está operando ahí, amados? ¿Qué está operando cuando no podemos trabajar en equipo? El enemigo. Se lo dejo ahí para que lo analicen. Y si algo el enemigo no quiere, son los equipos de intercesión. Porque son poderosas almas de Dios que van a ser usadas en la iglesia. Si ese espíritu se levanta en la iglesia, se levanta fuertemente en aquellos que no entienden el mundo espiritual, porque tenemos que entender, para que no nos use, que eso quiere manifestarse en nosotros para que nosotros no participemos de lo que es la extensión del reino por medio del precioso ministerio de la intercesión. Así que el que tenga oídos para oír, oiga, porque esto es algo que Dios nos ha ido enseñando. Y yo lo estoy viendo, amados, cuando la iglesia es entendida, lo que se empieza a desarrollar es unidad. Y este espíritu no puede prevalecer cuando hay una casa unida. Pero tenemos que unirnos a la visión de los pastores, caminar de la mano, un solo cuerpo, uno solo en Cristo. No somos grupitos, somos un cuerpo organizado. Y el Señor va delante de ustedes, va delante con los líderes que Dios ha puesto aquí
para que ustedes puedan crecer en una visión que Dios les ha dado como iglesia, un perfume que Dios ha colocado en este lugar. La incredulidad. Aquí esto es un peligro grande que estamos viviendo porque es una de las señales de los últimos tiempos. La apostasía. Muchos están dejando la fe. Entra un espíritu de incredulidad a la casa. Mucha gente que se aparta porque cualquier cosa lo saca. La palabra. ¿Sabes cómo se manifiesta este espíritu muchas veces en la iglesia? La gente que llega nueva, reciben una palabra con gozo, pero el enemigo les roba la palabra por la incredulidad. Siempre una semilla de incredulidad con muchos de ellos. Y no regresan porque estaban gozosos y de momento allá, ay, ¿habrá sido cierto eso que pasó? ¿Será de verdad? Ay, yo creo que fue la emoción, fue la carne. Y roba lo que Dios quería hacer. Las semillas que caen en el camino, las roba el enemigo. Podríamos hablar mucho más, pero quiero ya terminar. Apatía y pasividad, ¿verdad? Mucha gente están en la iglesia dormidos, están sentados, están completamente como que, esto no es conmigo, tenemos que vencer esa apatía, esa pasividad. Estamos para ser parte de la obra de Cristo. Todos aquí debemos estar involucrados en alguna forma en lo que es el trabajo ministerial de la iglesia y que haya celo por el trabajo, enfocarnos en la visión, que no nos desenfoque el enemigo por nada. Estamos terminando con la próxima, vamos a la próxima, engaño y mentira. Y esto también es bien importante, ¿quién es el padre de mentira? A veces la gente no entiende que las pequeñas zorras echan a perder la viña y en la iglesia se miente. ¿Por qué no viniste a la reunión? Ay, que tenía el abuelo enfermo. ¿Y por qué no viniste a la reunión? Ay, porque tenía a mi mamá enferma. Ah, ¿por qué no viniste a la reunión? Porque tenía a la otra tía enferma. Y llega el momento que uno dice, pero que tiene toda la gente enferma, un hospital. Y es que, ¿verdad? A veces la gente también se enjeda. Y entonces pues se acostumbran a unas mentiras, pero luego se dan cuenta, caen, y cuando van a mentir, uno se da cuenta que están mintiendo, porque por algún lado salen las cosas. Y cuando estamos orando, Dios revela las cosas, ¿sabe? Dios revela las cosas muchas veces. Y usted dirá, ay, ¿quién se lo deja el pastor? El Señor. Lo dejo por ahí. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima vez abundamos un poco más. Espero que se hayan edificado, mis amados, que todo lo que hemos traído dé un precioso fruto en sus manos. Dios le bendiga ricamente. Excelente. Excelente. Un minuto. ¿Tienen duda, pregunta de algo que ella trajo aquí a colación? Todo es excelente, porque está por la palabra. Ah, dime, Carmen. Yo me visualizo lo que ella está diciendo como cuando uno tiene un barco que lo tiene anclado. Entonces el ancla te ancla a ese sitio y no te deja moverte. Y en la medida en que uno permite que las cosas del mundo y todas estas voces del enemigo te anclen a no hacer, a creer que tú no sirves, o que tú no puedes, que es imposible hacerlo, te está diciendo quedarte en el mismo sitio y el barco lo que quiere, o sea, Dios lo que quiere conmigo es que yo me remonte a las alturas. Claro. Cuando me remonte Claro. a las alturas tengo que coger el ancla y botarla. Por eso tenemos que entender que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso es, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Orlando? Sí, ¿a qué específicamente es lo que se le llama a un pecado oculto y no determinado? Nosotros cuando confesamos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, entregamos todos nuestros pecados. La palabra dice que Él los echa al fondo del mar, que da la espalda y se olvida de ellos. ¿A qué específicamente? Porque siempre lo he visto, lo he tomado, que ya luego de nosotros haber confesado a Cristo y haber lo que yo dije ahora en este momento, luego de eso vendría un pecado, un ejemplo, un adulterio. A eso es lo que se le llama un pecado oculto, porque si nosotros hemos confesado al Señor y el Señor botó todos aquellos pecados, nosotros seguimos caminando en el camino de Cristo, de la verdad y de la vida. Entonces, ¿qué es un pecado? Sí, lo dijiste de una manera que entendemos que es aquello que no se confiesa y está oculto en el corazón del hombre. Un adulterio podría ser un ejemplo, y no necesariamente es el adulterio, pero cualquier pecado que no se confiesa y se queda cerrado en tu corazón y no lo confiesas, y entiéndase que el adulterio no tiene que ser una relación sexual, puede ser
un deseo de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, con solamente desearlo y lo tienes ahí callado, eso es un pecado oculto. Trayendo el mismo ejemplo que utilizaste. Todo, por eso la Biblia, perdóname, lo que leímos ahorita, si confesamos nuestros pecados, está hablando un pueblo que ya se había acercado, pero que tenemos necesidad de confesar el pecado, para que entonces seamos limpiados de toda contaminación. ¿Te contesté, madre? En ese momento que entonces ese impacto con el Señor queda limpio. Pero a nosotros vivir en la carne, nosotros no vamos a cometer pecado. Por eso no vamos a cometer. Nosotros podemos cometer pecado, sea Claro. visual, sea lo que sea, antes de una constancia, ese pecado oculto, antes de irte a acostar, porque de verdad que estamos en este cuerpo, podemos tener Cometer errores. Mire, esto es sencillo, como ella se lo está explicando y Rich se lo está diciendo. Un pecado oculto, vienes a Cristo, eres limpiado. La vida viene sin sabores y como quiera que sea, somos imperfectos. Vamos a decir que escuchamos un consejo equivocado, porque me lo dijo un pastor, me lo dijo alguien cristiano, me lo dijo un amigo del alma, le di importancia. No sabía que eso era un error y que iba contra la palabra, hice admisión de eso, se convirtió en un concepto, un principio, lo disfrazaron y caminé con ese pecado todo el tiempo. Pero me di cuenta al estudiar las Escrituras que tenía un pecado oculto porque algo pasó en mi vida que puede haber sido, dejé de escuchar la voz de Dios, no puedo dormir, o empiezo con dolores al cuerpo, decaimiento, cansancio, debilidad y no sé de dónde sale. Entonces, cuando analizas la palabra, te das cuenta que hay un pecado oculto de confesar porque prestaste oído a unas voces equivocadas o creíste un concepto equivocado de una orientación incorrecta, se convirtió en un pecado oculto. Esto es lo que más frecuente yo he visto en consejería y por eso lo traigo a colación. En Sendero, por ejemplo, donde tener una población grande de 3,000 miembros, esto pasaba. Eso no quiere decir que pasaba allá y no puede pasar acá, eso le pasa a cualquiera, a cualquier lado. O sea, y como dice Richie, esto es algo que puede pasar porque estamos en esta carne. Lo importante es que usted mire, escudriñe las Escrituras y se dé cuenta si lo que me dijeron es correcto o no es correcto y corrija. Porque Dios lo sabe todo. Diga, pastor. Yo quiero añadir algo en eso. Un pecado oculto puede ser, por ejemplo, un pecado que yo cometí que yo no sabía que lo había cometido. Entonces, en una consejería, en una actividad de la que la pastora está hablando, que se da mucho en la iglesia, donde se brega con la parte interna, interior de la persona, y de momento se tiró una palabra y yo estoy sentado y digo, wow, yo estoy ahí. Y ahí llegó y lo confesé y ahí se va. Quiero citar la palabra que viene el caso de lo que estás hablando, está en Hebreos 4, donde dice que la palabra de Dios es poderosa, que discierne los pensamientos, porque es que hay muchas cosas que no salen por sí solas, pero la palabra la saca porque discierne lo profundo. Ahí es que necesitamos la palabra, porque discierne los pensamientos, separa el alma del espíritu, el tuétano de los huesos. Lo que está queriendo decir esa palabra es que esa palabra puede llegar a lo profundo, porque un poquito más arriba dice que no hay nada oculto que no llegue a salir. Por lo tanto, la palabra es tan importante para que esos pecados ocultos nosotros podamos reconocerlos y poder corregir nuestras conductas. Por eso dice que la palabra es cortante y eficaz más que una espada de dos filos, que penetra de la vida hasta todo lo que es lo que le está hablando ella y diciendo que son de pensamiento. Pero si se hace la confesión y tú pides perdón hasta por lo que no te acuerdas conscientemente y pides que Dios limpie todo eso, de ahí en adelante, lo oculto sería lo que está sucediendo de ahí en adelante, ¿no? Sí, sí. De ahí en adelante. Claro, claro. Ok. Porque puede ser que a lo mejor bajo 7 metros de... Pero puede haber algo, haya algo que tú puede no haber, cuentas. mira, te voy a dar un ejemplo, perdóname, yo sé que tiene que irse. Mira, pero le voy a dar un ejemplo mío. Mira un pecado oculto que yo tenía que no sabía y me había convertido a Cristo. Y ya le estaba sirviendo al Señor. Lo había entregado todo, pero no había tenido... Porque es que Dios no trabaja con el inconsciente, Dios trabaja consciente. Entonces, ¿cómo Él me permitió saber que había un pecado oculto en mi vida? Fue lo siguiente.
Yo en un viaje de vacaciones me fui a Haití. Y en Haití, pues compré, no era creyente, compré un bastón de madera tallado, muy bonito, con una culebra y qué sé yo qué, en una madera muy buena de Usubo. Y entonces me quedé con ese bastón, lo dejé en casa de mi mamá y pues me olvidé de que eso estaba ahí y me fui, me casé y qué sé yo qué, y me hice mi casa y todo eso. Cuando vine a Cristo, yo sentía aquí que me ahorcaban por las noches. Y yo le decía a Wanda, pero es que tú no ves que me está... Y yo no veo, pero yo lo estoy viendo en el espejo, mira la cuerda y no puedo respirar. Y ella me decía, pero tú tomaste algo, tú bebiste algo, pues yo no veo nada. Y me hacía así con la mano y yo lo veía con los ojos espirituales, así, y no podía respirar. Y yo pues fui a mi pastor y le dije, mira, estoy en esta situación y oramos y nada. Y yo le dije, Señor, tú me tienes que decir, y de aquí yo no me voy a parar de las rodillas, y ahí. Y él me hizo una película de mi vida. Cuando me hizo una película de mi vida, me transportó en la mente el viaje a Haití. Y me dijo, mira lo que tú hiciste. Él te pidió $5 por ese bastón y tú le dijiste que no. Y cuando te fuiste a montar a la guagua, te quedaba $1 en menudo. Y le dije, mira, lo que me queda es esto si quieres. Y se lo compraste por $1. Al comprarse por $1, te maldijo. Y como él era un sacerdote de tinieblas, esa maldición se activó en ti y cobró poder y vigencia cuando viniste al camino. El desconocimiento que dijo ella en Osea no me permitió ser libre y eso me ahorcaba en todo momento. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? El pecado fue no reconocer el hecho. Y eso tomó vigencia en mi vida hasta que yo lo pude descubrir por el Espíritu Santo. Sí, lo había entregado, pero no tenía conciencia del error. A eso es lo que le quiero decir. Si usted no tiene conciencia del error, Dios no lo va a libertar. Porque Dios no liberta, igualmente que no le cargue a usted la culpa por el desconocimiento. Pero el enemigo le va a pasar el juicio por el desconocimiento. Le pasa factura, como dice la doctora. Le pasa factura. Y si uno cuando está haciendo intimidad con el Señor que pide perdón por todos los pecados, incluyendo los pecados ocultos, y yo le digo, y los que no tengo memoria, tráemelos. Tráemelo a la memoria. Eso es correcto hacerlo. Esa oración es muy correcta. Porque exactamente, en ese momento yo no le dije, tráeme a memoria los pecados ocultos. Si yo le digo, tráeme a memoria los pecados ocultos, hubiera sido libertado antes. Ok. A cantazo limpio, entonces me fui a estudiar demoniología para entender todo ese proceso y corregirlo. Esa oración de trato es la oración corregida. Tráeme a memoria el pecado oculto que no me ha sido registrado en mi mente. Yo creo que también es cuando uno pega a rumiar recuerdos de cosas pasadas, ya entregadas, que vuelve otra vez uno como que a recordarlas y a decir lo que hice y volver otra Pero vez. si ya lo entregaste, eso es el enemigo que te está corriendo el carro, ¿sabes? Para señalarte con el dedo. Pero en el caso mío específicamente, yo no lo había confesado, también desconocí el poder de las tinieblas. Y por eso, pues quizás Dios usó ese gancho para meterme a estudiar más profundidad eso. Lo fui, lo destruí y no quemaba, pero lo inmergí en gasolina y lo saqué y se quemó. No quema. ¿Por qué no quema? ¿Quién me preguntó? ¿Por qué no quemaba? Por la maldición se perpetuaba. Entonces, cuando usted va a quemar un objeto de maldición, usted declara el poder de Cristo y la sangre de Cristo y el objeto se quema. En aquel entonces yo no tenía mucho conocimiento y lo tuve que meter en gasolina. Para que usted vea lo que es el poder de Dios. Cuando termino de estudiar demonología me doy cuenta que la prueba de fe se muestra en una parrilla caliente caminando descalzo, ardiendo en fuego. Es lo contrario a lo que hacen las tinieblas. Para demostrarles quién tiene el poder, que es Cristo en nosotros. Para que usted vea que lo que Dios hace es perfecto, agradable y bueno. Y nadie puede contra él. Y cuando uno le dice al Espíritu,
traigan a la memoria los pecados ocultos, uno ve la película que viene de todas las cosas. Sí, Uno empieza a pedir sí. perdón, arrepentirse, entregarse a Dios. Eso es así. Es una peliculita. Ujú. Generacional. Muy buena. Sí, sí. Mira un ejemplo, un minutito, vamos. Un ejemplo de esto. Mi abuelo se casa, tiene un hijo y se divorcia. Mi papá se casa, tiene un hijo y se divorcia. Mi hermano mayor se casa, tiene un hijo y se divorcia. Yo me caso, tengo un hijo y me divorcio. Hasta ahí se cortó. Yo corté de ahí en adelante. Eso es maldición generacional. Vio que el acto repetitivo de maldad es ese. Entonces, el único que lo corta en mi familia por el conocimiento de Dios, para gloria de su nombre, fui yo. El ejemplo que le acaba de contar ella con su hijo, igual. Pero usted vea que esto es real, hermano. Esto no es... Qué bueno, no hay muchos pastores que creen en eso. Qué bueno. Gloria a Dios por la vida de ustedes. Tremendo. Y eso es cierto porque mi mamá y mi papá hasta que murieron, y el papá y la mamá de él hasta que murieron, y nosotros hasta que nos murieron. Juntitos ahí. Eso es dar un aplauso, Señor. Sí, hay que cortar. Yo siempre hago en la oración eso. Corto toda herencia generacional que lo vinculaba al reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús.